Bienvenidos amigos en este lunes lluvioso a este su segmento Litigando Ando. En el día de hoy nos encontramos bajando de La Vega, donde estábamos conociendo un juicio de fondo. En ese sentido es sumamente importante hablar sobre los temas de la recusación y la inhibición. Es importante destacar que estas dos figuras se encuentran contempladas desde el artículo 78 hasta el artículo 82 de nuestra normativa procesal penal, y que en la misma se encuentran un catálogo de considerandos o causales que pueden ser óbices para que cualquiera de las partes solicite al tribunal ya sea su inhibición o la recusación. Los efectos de la inhibición y la recusación básicamente son los mismos, porque lo que se busca con ambas figuras es que un determinado juez o un determinado grupo de jueces, en caso de que sea un tribunal colegiado, no conozcan de un proceso por entenderse que se tienen algún tipo de interés marcado en el proceso o alguna condición que presumiblemente lo haga no ser objetivo con el mismo. La diferencia neurálgica entre ambas institutos procesales es que la inhibición surge mutus propio por la parte que se va a inhibir. Es decir, si un magistrado, por ejemplo, conoce a una de las partes, si es familiar de alguna de las partes, pues el magistrado, fundamentado en esas causales del artículo 72, procede a establecer él mismo que se va a inhibir del proceso y a explicar la justa causa de la inhibición. Existe también la posibilidad de que sea una de las partes quien le proponga al magistrado la inhibición por los motivos precedentemente expuestos. La recusación, sin embargo, es propuesta directamente por una de las partes del proceso. Evidentemente tienen el mismo fin, que es evitar que ese juzgador conozca de un proceso porque se entienda que no va a aplicar la justicia de manera oportuna, de manera objetiva, por tener algún vínculo con alguna de las partes. En esas atenciones es bueno destacar entonces que las causales más comunes de inhibición y de recusación son básicamente porque los juzgadores han conocido otra etapa del proceso. Es una de las causas más comunes. Si el magistrado, por ejemplo, fue quien conoció la medida de coerción, pues evidentemente e impuso una prisión preventiva o independientemente de la medida que haya impuesto, pues se va a entender entonces que como ese magistrado ya tiene conocimiento de causa y de hecho ya ha establecido una circunstancia, ya sea a favor o en contra del imputado, a través de esa resolución, se entenderá entonces que ese juzgador no resultaría ser la persona idónea para conocer de ese proceso porque ya está prejuiciado con el mismo. Esto es muy importante porque muchas veces solemos dejarlo pasar por alto y es una causa válida. El procedimiento de la recusación es simple y llanamente, se puede hacer de manera oral ante el tribunal cuando se entienda que se han cumplido con una de las causales establecidas en nuestra norma procesal penal, estableciéndole al juez, al juzgador, en caso de que estemos ante una instancia unipersonal, o en su defecto a los tres jueces, en dado caso de que estemos ante un colegiado, cuál es la razón que fundamenta el motivo de nuestra solicitud de recusación. En ese tenor, los magistrados pueden acoger dicha recusación, pronunciarse al respecto y establecer que ciertamente la parte proponente tiene razón porque, por ejemplo, es un familiar o un conocido de la parte que lo está proponiendo, de la parte contraria, y remitir entonces el proceso a la Corte para que designe nuevos jueces o al juzgador en particular, objeto de la recusación, para que el proceso se pueda conocer. En el caso contrario, si los magistrados no están de acuerdo con dicha recusación por entender que no existen méritos que comprometan su imparcialidad al momento de juzgar ese proceso, también entonces lo hacen por escrito
estableciendo su desacuerdo con la solicitud planteada por la parte proponente de dicha recusación, y también el proceso es remitido a la Corte de Apelación de la jurisdicción competente a los fines de que la Corte, una vez analizado tanto la solicitud y los motivos de la parte que ha hecho dicha solicitud, como los argumentos y las razones de los juzgadores para rechazarla, entonces luego de hacer un ejercicio de ponderación, proceden a hacer lo que consideren más sano para el proceso. Pueden proceder a rechazar la recusación si entienden que no tiene mérito suficiente, en cuyo caso el proceso se devuelve y es o será conocido por los mismos juzgadores que fueron objeto de dicha recusación. En el caso contrario, si la Corte estima que procede a acoger dicha recusación por los motivos expuestos por la parte que lo solicita, entonces procede a apoderar a otro tribunal o a designar a nuevos jueces específicamente para que conozcan de este proceso. Existe también lo que es la recusación fuera de audiencia, donde, según establece la norma, tenemos un plazo de 3 días a los fines de poder hacer un escrito contentivo de los medios probatorios que evidentemente soporten dicha recusación, porque recordemos que en derecho no solamente es hablar y argumentar, sino que también tenemos que probar. Luego de que la persona o la parte tenga el conocimiento de cuál es la causa que es óbice para la recusación o para solicitar la inhibición, entonces tiene un plazo de 3 días para que proceda por escrito a fundamentar de manera razonada su petición conjuntamente con los elementos probatorios que sirven de sustento a la misma. En ese sentido se deposita, sigue el curso, ¿verdad?, de un recurso ordinario, se deposita ante el mismo tribunal que se está realizando la recusación para que dicho tribunal lo remita conjuntamente con su opinión al respecto, si entiende que es válido la recusación, a la Corte, y la Corte de igual manera se pronuncia. Esta es una figura muy importante que debe ser utilizada con cautela, si se quiere, porque siempre es una situación que los juzgadores se lo toman como muy personal, y que cuando tratemos de utilizar estas herramientas, tener las bases sólidas para que el recurso proceda y que la Corte pues lo acoja y ponga a jueces diferentes, porque de lo contrario entonces tenemos a los mismos juzgadores que no queríamos que nos conocieran nuestro proceso, pero en el 80% de los casos tal vez con una percepción también en contra del abogado litigante por haberlo recusado sin que el juzgador entendiera que procedía la recusación. Evidentemente esto no da al traste y no es una razón suficiente para dejar de utilizar la herramienta, porque debemos de recordar que nosotros como abogados nos debemos a nuestro cliente. O sea, si entendemos que los méritos están y que las bases están sentadas, pues debemos de hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible. Bien, señores, escríbanos, cuéntenos sus preguntas, inquietudes o sugerencias acerca de este tema, qué les ha pasado interesante con esto de la recusación, y cualquier otro tema, sugerencia que les gustaría que conversemos. Estamos aquí a su disposición para seguir litigando ando. Nada, nos vemos en nuestro próximo encuentro. Feliz lunes, feliz inicio de semana. Chao, chao, hasta la próxima.